Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la teoría de arritmias. Pido la disculpa del caso porque el docente que estaba asignado no lo va a poder realizar por motivos personales. Mi nombre es la doctora Rocío Carrasco, coordinadora de la sede Almenara, y voy a realizar la teoría de arritmias. Vamos a empezar. Primero, los casos de arritmia se han incrementado en los últimos meses en el Perú como consecuencia de la pandemia del COVID, ¿no? A los efectos nocivos que tenemos del estrés y el confinamiento durante la pandemia. Además, se han descrito casos de arritmias particulares como secuelas de los pacientes con COVID que aún se encuentran en investigación. Vamos a realizar la clasificación de las arritmias y estas se van a dividir según su origen, según su frecuencia, según la anchura del QRS, según la forma de presentación, el pronóstico y el estado hemodinámico. Según su origen, las arritmias se van a clasificar en supraventriculares y ventriculares. Según su frecuencia, van a ser taquiarritmias o bradiarritmias. Según la anchura del QRS, van a ser QRS ancho o QRS angosto o fino. Según la presentación, tenemos la forma paroxística, que es de inicio brusco y definido, y la forma no paroxística de ciclo repetitivo. Según el pronóstico, tenemos las arritmias que son benignas y malignas, y según el estado hemodinámico tenemos las estables y las inestables. Vamos a dividir las arritmias en dos tipos principales, en las bradiarritmias y en las taquiarritmias. Vamos a comenzar a desarrollar las bradiarritmias, empezando con la bradicardia sinusal, la pausa o paro sinusal, la disfunción sinusal, los trastornos de la conducción, que van a dividirse en primero, segundo y tercer grado, y los trastornos de conducción a nivel del haz de His. Estos son bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Y en relación a las taquiarritmias, vamos a dividirlas en extrasístoles, en taquiarritmias supraventriculares, taquiarritmias ventriculares y las canalopatías. Vamos a empezar con las bradiarritmias. Para empezar con las bradiarritmias, tenemos que hablar de la bradicardia sinusal, la pausa o el paro sinusal, la disfunción sinusal o síndrome de nodo sinusal enfermo, los trastornos de la conducción, que son los trastornos de conducción auriculoventriculares y a nivel de las de His. Vamos a empezar entonces con la bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal. Tiene dos definiciones, como ustedes pueden ver en la parte inferior. Son los conceptos que quiero que se lleven, que son muy importantes. Primeramente, hablar de una bradicardia sinusal, tenemos el ritmo, que es un ritmo sinusal. Y la frecuencia se va a encontrar por debajo de 60 latidos por minuto. Va a tener una onda P idéntica, una onda sinusal, y como causas tenemos causas fisiológicas,
Sobre todo se van a presentar en pacientes deportistas, durante el sueño y otras situaciones como el aumento del tono vagal y sobre todo en ancianos. De causas farmacológicas tenemos el uso del digital y los beta bloqueadores. De causas metabólicas tenemos la ictericia obstructiva, que viene a ser por el efecto de las sales biliares sobre el nódulo sinusal, el mixedema y la hipotermia. En el electrocardiograma que tenemos abajo, vamos a emplear la regla de 1500 cuadraditos y vamos a ver cómo se encuentra, cuántos cuadraditos hay entre R y R, usualmente hay 33, dividimos 1500 entre 33 y tenemos una frecuencia de 46 por minuto, ¿no? Entonces, estamos frente a una bradicardia sinusal porque tenemos la presencia de la onda P y la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto. Entonces, esta es la primera bradiarritmia, bradicardia sinusal. Segunda bradiarritmia, pausa o paro sinusal. En la pausa o el paro sinusal va a haber un cese del estímulo, va a haber esta pausa que es cese del estímulo de origen sinusal por un fallo en la producción. Esta va a ser con escape o sin escape. Cuando nosotros tenemos una pausa sin escape, vamos a ver la presencia de la onda P. Y la pausa con escape, vamos a ver la ausencia de la onda P. Entonces, acá tenemos el cese del origen sinusal por un fallo y nos va a dar origen una pausa. Esta pausa va a ser con escape o sin escape. Sin escape, con la presencia de la onda P, la cual estoy señalando con mi puntero. Esta es la pausa o paro sinusal. La pausa o el paro sinusal puede ser desde una presentación asintomática hasta la presentación de una crisis presincopal o llamado síndrome de Stokes-Adams. La tercera bradiarritmia es la disfunción sinusal, o también llamado el síndrome del seno enfermo, enfermedad del nodo sinusal y síndrome taquibradicardia. Estos términos ustedes lo van a tener en la práctica en forma frecuente y todos ellos son los que comprometen o comprometen el nodo sinusal con una disfunción. Entonces lo llamamos síndrome del seno enfermo, enfermedad del nodo sinusal o síndrome taquibradicardia. Esta disfunción del nodo sinusal es una enfermedad por la cual el nodo sinusal está patológico a una edad avanzada, no hay una transmisión correcta, es un síndrome de tipo de presentación taquibradicardia que suele alternar fases de bradicardia sinusal con fases de fibrilación auricular. Entonces, si nos fijamos en la diapositiva de abajo, tenemos repetidos episodios de fibrilación auricular, tenemos el flúter auricular o tenemos la taquicardia auricular de tipo transitorio. Inmediatamente vamos a ver la pausa sinusal con o sin escape, en la segunda sin escape porque hay la presencia de la onda P y con escape con ausencia de la onda P. Y consecuentemente tenemos una bradicardia sinusal. Entonces, esta es la disfunción del nodo sinusal, que tiene taquicardia con bradicardia. ¿Cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento de la bradicardia sinusal, de la pausa sinusal y la disfunción sinusal? Es fundamental establecer una correlación entre los síntomas y la alteración del ritmo, pues es frecuente la clínica de mareo. Y lo vamos a señalar. El mareo es la clínica más frecuente
cuando tenemos un problema de bradicardia, pausa sinusal o disfunción sinusal, sobre todo en la población anciana. En el electrocardiograma vamos a observar una bradicardia sinusal, una pausa o parada sinusal con o sin escape, como ya les he dicho, si conserva la onda P es sin escape, migración de marcapasos auriculares o el síndrome bradicardia-taquicardia. Son los diferentes tipos de arritmia. Estas arritmias se van a detectar mediante el uso del Holter. Si el paciente presenta síntomas poco frecuentes, a veces precisa el implante de un Holter subcutáneo para documentar el ritmo durante los síntomas. Y esto es muy importante. Si el estudio electrofisiológico no resulta concluyente y sobre todo ante síncopes muy esporádicos, resulta útil el implante de un Holter subcutáneo. Entonces, para determinar esta bradicardia sinusal, aparte de la clínica del mareo, ustedes tienen que indicar un estudio electrofisiológico que se llama Holter. A continuación, nosotros vamos a tener el Holter de un paciente donde se va a detallar la monitorización electrocardiográfica de un episodio. Como ven ustedes en esta diapositiva, hay una pausa en el paciente que normalmente dura 3 a 3.7 segundos, aislada, y reinicio del ritmo sinusal, como ven acá, con extrasístoles auriculares. ¿Cuál es el tratamiento de la bradicardia sinusal y las pausas sinusales? La bradicardia sinusal o las pausas sinusales, que son asintomáticos, que no tienen síntomas, no requieren tratamiento. Solamente se va a tratar las que son sintomáticas. ¿Ok? Está indicado tratar el factor que desencadene mediante la implantación de un marcapaso definitivo. Es preferible que el marcapaso detecte, estimule las aurículas y no solo los ventrículos, para mantener la sincronía aurículo-ventricular y evitar el llamado síndrome post-marcapaso. ¿Cuál es el tratamiento de la disfunción sinusal? Si presenta episodios de ritmos lentos, sintomáticos, debemos implantar un marcapaso cardíaco. Cuando alternan ritmos lentos y ritmos rápidos, puede asociarse el implante del marcapaso más un antiarrítmico, por ejemplo, un beta-block o también una amiodarona. Si hay fibrilación auricular, precisa un tratamiento antitrombótico, si incumple los criterios de una fibrilación auricular. En conclusión, el tratamiento de bradicardia-taquicardia, siendo la fibrilación auricular la taquicardia más frecuente, que podría precisar tratamiento antitrombótico si cumple los criterios de anticoagulación de la fibrilación auricular. A continuación vamos a pasar con los trastornos de conducción a nivel aurículo-ventricular, bradiarrítmicos. Entonces, estos trastornos de la coagulación a nivel auriculoventricular se van a denominar los bloqueos de primero, segundo y tercer grado. Los bloqueos de segundo grado van a tener dos tipos de clasificaciones, los MOBIS 1 o tipo Wenckebach y el MOBIS 2. ¿Cuáles son la etiología de los bloqueos auriculoventriculares? Pregunta persistente en varios ciclos. La mayoría de los bloqueos auriculoventriculares son idiopáticos. Hay que tener en cuenta otras causas de bloqueo auriculoventricular, entre las que van a destacar un aumento del tono vagal, por ejemplo, en deportistas, cuando uno manifiesta dolor o durante el sueño. Cuando tenemos una isquemia coronaria, principalmente en el territorio inferior, de la coronaria inferior, por la acción de fármacos que son frenadores del nodo auriculoventricular. Entre estos tenemos la digoxina, los beta-blocks, el verapamilo y el diltiazem. O
antiarrítmicos que van a entorpecer la conducción del sistema de Purkinje. Por ejemplo, los del grupo 1, la miodarona. Infecciones, la enfermedad de Lyme, la enfermedad de Chagas, las enfermedades infiltrativas del miocardio, como por ejemplo las amiloidosis, las enfermedades degenerativas, como por ejemplo la estenosis aórtica calcificada o calcificación del anillo mitral, los bloqueos auriculoventriculares, generalmente el bloqueo supraisiano, y los tumores, sobre todo los tumores, los mesoteliomas cardíacos, y como otros tenemos la distrofia miotónica de Steiner y el lupus eritematoso sistémico, que ya lo han visto en el capítulo de reumatología. Vamos a hablar del bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ya sabemos que la mayoría son de naturaleza idiopática. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado vamos a ver el intervalo PR. Este intervalo PR, como lo dice en la diapositiva en el color rojo, va cada vez a alargarse. Es mayor de 200 milisegundos, entonces un PR alargado. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Bloqueo auriculoventricular segundo grado son de tipo MOVIS 1 y tipo MOVIS 2. El tipo MOVIS 1 es también llamado el de Wenckebach, donde va a haber un alargamiento progresivo del segmento EPR, ¿no? Hasta que una onda P se encuentra bloqueada, como lo ven acá, y este ciclo vuelve a reanudarse y repetirse de forma sucesiva. En cambio, en el bloqueo tipo MOVIS 2, pues ya hay un compromiso mayor, el bloqueo es aleatorio de una onda P, sin alargamiento previo del segmento PR. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, hay una disociación auriculoventricular en el electrocardiograma. Las ondas P, como ven ustedes acá, no van a ser conducidas a los ventrículos y presentan una frecuencia regular e independiente a las de estos, que también se muestran regulares, como lo ven acá. O sea, hay ondas P que no conducen, no son conducidas a los ventrículos, por eso no se presentan, y tienen una frecuencia regular, así como los QRS. El bloqueo, en conclusión, auriculoventricular, tiene 3 grados que diferencian con el electrocardiograma. Uno de primer grado, con un intervalo PR largo, que va alargándose en forma progresiva. Uno de segundo grado, si las ondas P no se siguen con las ondas QRS, y el del tercer grado, donde la onda P se sigue del QRS y hay una disociación auriculoventricular y es un tercer grado completo. ¿Cuál es el pronóstico y el tratamiento? Rápidamente, el bloqueo de primer grado es de buen pronóstico. El de segundo grado también es de buen pronóstico. Casi la totalidad de las veces se trata de un bloqueo supraisiano. Ambos, el tipo 1 y el tipo 2 MOVIS 1, son de buen pronóstico porque este último es supraisiano. El tipo 2, MOVIS tipo 2, ¿no? Entonces, en conclusión, el bloqueo auriculoventricular de primer grado y el bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 1, la indicación son los marcapasos y esto solo vendrá determinada si el paciente presenta síntomas. Si el paciente presenta síntomas, la indicación va a ser el marcapaso, solo si tienen síntomas. El bloqueo auriculoventricular de tipo MOVIS 2 de segundo grado y el de tercer grado sí precisan un implante de un marcapaso por motivos pronósticos. Vuelvo a repetir, el bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 2 y el de tercer grado sí requieren un marcapaso por motivos pronósticos.
Al prevenir la recurrencia de estos síntomas y mejorar la supervivencia, la gran mayoría de estos bloqueos, sobre todo los de tipo 3, son infraicianos. De ahí la urgencia de que coloquen un marcapaso. Existen situaciones clínicas en las que el bloqueo completo puede ser supraiciano, por ejemplo, un bloqueo aurículo-ventricular completo, y en los que no sería necesario el implante de un marcapaso, porque es supraiciano, no es infraiciano, pero es un bloqueo aurículo-ventricular congénito. Los bloqueos, en conclusión, auriculoventriculares supraicianos en el nodo auriculoventricular tienen un buen pronóstico. Los infraicianos generalmente tienen mal pronóstico, por los que necesitan marcapaso definitivo. Marcapasos. Entonces, para concluir, los que necesitan marcapaso definitivo son los bloqueos de tercer grado, infraiciano, y los de tipo 2, de segundo grado, MOBIS 2. Son los únicos que necesitan marcapaso. Los de tipo 1 o MOBIS 1 solo si presentan síntomas. Estamos hablando de las bradiarritmias. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la conducción a nivel del haz de His. Los trastornos de la conducción del haz de His se van a dividir en bloqueo completo de la rama derecha del haz de His y bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His. Y tiene esta nomenclatura. BCRD, derecho, y la I es izquierdo. Normalmente ambos ventrículos se van a contraer y nos van a dar la onda QRS que tenemos acá. Cuando vemos bloqueos de rama, tanto derecha e izquierda, vamos a ver estas formas de QRS en forma de la letra M, QRS ancho. Una M mellada que nos va a hablar de el bloqueo de la rama izquierda y una M con una deflexión hacia abajo de la onda S en forma pronunciada. Primer paso para ver si tiene un bloqueo de rama derecha o rama izquierda es medir el QRS. Si el QRS supera los 3 cuadraditos, entonces estamos frente a un bloqueo. Por ejemplo, en la figura de acá, supera los 3 cuadraditos. Tenemos un QRS ancho. Luego vemos la forma del QRS. Vamos a ver este trastorno de la conducción que se va a estar localizada en el haz de His. Y esto va a ser derecho o va a ser izquierdo. Segundo paso. Vamos a evaluar en qué derivación vamos a encontrar esta M que tiene un QRS ancho. Si lo localizamos en B1 y en B2, entonces estamos hablando de un bloqueo de rama derecha. Si lo localizamos en B5 y en B6, un bloqueo de la rama izquierda. A su vez nos fijamos en la forma del QRS ancho. La primera deflexión que sea negativa por debajo del inicio eléctrica es la onda Q. La primera deflexión positiva es la onda F. Pero como ustedes ven acá, síganme con el puntero, esta R es pequeña, por eso va a ser R minúscula, seguida de una R mucho más pronunciada, más grande que la anterior, por eso se llama R mayúscula y tiene un apóstrofe de R'. La segunda deflexión que nosotros tenemos hacia abajo, después de la Q, viene a ser la S, que va después de la R. Esta es una S bien grande, por eso es S mayúscula. Entonces, si encontramos esta morfología de la M con una S profunda en un patrón, en una derivación B1, estamos hablando de un bloqueo de rama derecha. Igualmente, si lo encontramos a nivel de B5 y B6, un QRS ancho, pero tiene una onda mellada, dentada, en las derivaciones izquierdas, que son B5, B6, derivación 1 y ABL, estamos frente a un bloqueo de rama izquierda.
Los criterios electrocardiográficos para bloqueo de rama derecha y de rama izquierda fueron dados en el AJA en el 2018. ¿Cuáles son estos criterios? El criterio del QRS ancho, que ya lo hemos visto, que son más de 3 cuadraditos, más de 0.12 segundos. Los patrones, que ya hemos visto, el patrón de acá, R, S, R', pero también tenemos otros patrones, ¿no? Tenemos R, S, R', R, S, R' o R, S, R'. Y estos van a estar localizados en las precordiales derechas B1 y B2. Estamos enfrente a un bloqueo de rama derecha. O podemos tener ondas S de mayor duración que la onda R, como vemos acá, de mayor duración que la onda R, en las derivaciones izquierdas, en B6 o en B1. Alteraciones secundarias de la repolarización con descenso del segmento ST y una onda T negativa y un QRS positivo. Bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama izquierda, según la AJA del 2018. Igual, QRS, más de 3 cuadraditos o 0.12 segundos, pero acá la característica que vamos a ver es una onda mellada, una M mellada en las derivaciones izquierdas, en B5, B6 preferiblemente, en derivada 1 y en ABL, ¿no? Vamos a ver ausencia de ondas Q, que no la vamos a ver, y alteraciones secundarias de la repolarización, con un descenso del segmento ST y una onda T negativa y un QRS positivo. AJA 2018. ¿Cuáles son los tratamientos de los bloqueos de rama? Generalmente es asintomática los bloqueos y se debe tratar la afección que está desencadenando este bloqueo. Los bloqueos de rama izquierda-derecha en general tienen un escaso riesgo de una progresión a un bloqueo aurículo-ventricular completo, por lo cual no precisan tratamiento. Tratamiento de las bradiarritmias. Para concluir, el tratamiento farmacológico de las bradiarritmias suele limitarse a las situaciones agudas, y esto se va a dar con el uso de atropina e isoproterenol, que lo van a ver en la práctica médica. Pero ojo, a largo plazo no ha demostrado mejoría en la supervivencia, pero sí en los síntomas. Las indicaciones principales vienen a ser los marcapasos cuando estas bradicardias se hacen sintomáticas. En la disfunción sinusal, en el bloqueo AB de primer grado, en el bloqueo AB de segundo grado tipo 1, solo cuando hay síntomas colocamos marcapaso. Secundarias a una bradicardia, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar el paciente? Son astenia, síncope o presíncope a repetición. En cambio, en el bloqueo de segundo grado, MOBIS 2, tipo 2, y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, siempre hay que colocar marcapaso. Otras situaciones son aquellos, para concluir, aquellos fármacos que son taquicardizantes, que es la terapia farmacológica. Se usa atropina, isoprenalina o teofolina. Solo van a mejorar de manera transitoria los síntomas, pero no mejoran la supervivencia. Cuando una bradicardia precise un tratamiento definitivo, hay que emplear marcapasos solo, y vuelvo a repetir, si son sintomáticos. Hemos terminado con el grupo de las bradiarritmias. Vamos a empezar con el grupo de las taquiarritmias. En este proceso vamos a conceptualizar conceptos precisos, que son las extrasístoles, las taquiarritmias supraventriculares y las taquiarritmias ventriculares. Extrasístoles, complejos prematuros, taquiarritmias supraventriculares, taquicardia sinusal, aleteo o flúter auricular, fibrilación auricular, síndrome de preexcitación, taquicardia supraventricular paroxística reentrante, taquicardias ventriculares, taquicardia
taquiarritmias ventriculares, taquicardia ventricular, flúter ventricular y fibrilación ventricular. ¿Por qué se llama una taquicardia supraventricular y ventricular? La taquicardia supraventricular, si me siguen con el puntero, es todo proceso donde el tejido auricular es necesario para la génesis y la perpetuación de la taquicardia. Ventriculares se inicia en el ventrículo y todo el proceso fisiopatológico se va a realizar en el ventrículo, solo en el ventrículo, ¿ok? Por eso implica las que son más de temer, las taquicardias ventriculares. Exploración física. Es necesario buscar datos de cardiopatía estructural subyacente, si el paciente es hipertenso, diabético, ya que en muchos casos el tratamiento y el pronóstico del paciente dependen más de la presencia de la cardiopatía subyacente que de la propia arritmia. ¿Okay? Hay maniobras que son maniobras vagotónicas que pueden ser eficaces para el diagnóstico y para la terminación de alguna de estas taquicardias. Ojo, si ustedes encuentran un soplo carotidio, no deben hacer este tipo de maniobras. Tenemos, número 1, el masaje del seno carotidio, la maniobra de Valsalva y la inmersión de la cara en agua fría. El masaje del seno carotidio, con el paciente monitorizado, se presiona firmemente como en el seno carotidio, debajo de la mandíbula, y no hacerse si existe un soplo carotidio. Debajo de la mandíbula, esta es la maniobra del masaje del seno carotidio, no hacerla si encontramos un soplo carotidio. En general, las maniobras vagales frenan en forma transitoria, pero no cortan las taquicardias, cuyo sustrato está exclusivamente en las aurículas, fibrilación auricular o flúter auricular, y pueden cortar aquellas taquicardias por reentrada en las que va a participar el nodo auriculo-ventricular, infranodal o ortodómica. Extrasístoles. Vamos a empezar con las extrasístoles, son complejos, prematuros, extrasístoles auriculares, extrasístoles de la unión aurículo-ventricular, extrasístoles ventriculares. 3 tipos de extrasístoles que son complejos prematuros. Extrasístoles ventriculares. Vamos a hablar de los extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares van a existir en más del 60% de los pacientes adultos. Algunos términos que se pueden aplicar en extrasístoles ventriculares y que ustedes pueden encontrar en la práctica clínica van a ser las siguientes. EB aislada, EB bigeminismo ventricular, EB trigeminismo ventricular y EB en pareja. En el electrocardiograma que usted aparece en la parte inferior, ven los complejos QRS. Pero hay un complejo que es prematuro, el que estoy señalando con mi puntero, que es ancho y que no va a ser precedido de una OAP. Entonces, el aislado es la clasificación de extrasístole ventricular aislada, una extrasístole ventricular aislada que se presenta en cualquier momento en un electrocardiograma. De la nada aparece un QRS ancho, seguido de una pausa. Bigeminismo ventricular. Por cada latido normal va a existir, un extrasístole. Trigeminismo ventricular, que es la diapositiva que les estoy mostrando. Después de 2 latidos normales, acá hay un latido normal, acá hay otro latido normal, va a aparecer esta extrasístole. Entonces estamos hablando de un trigeminismo ventricular. Trigeminismo en pareja.
cuando aparecen dos extrasístoles juntas. Vamos a hacerlo a continuación para que entiendan bien. Aislada. Aparece en el electro esta extrasístole. Bigeminismo. Cuando hay un latido normal y aparece esta extrasístole. Un latido normal y aparece la extrasístole. Trigeminismo. Cuando hay dos latidos normales y aparece una extrasístole. Dos latidos normales y aparece esta extrasístole. Extrasístole ventricular en pareja. Cuando hay un latido normal y aparecen dos extrasístoles, ya no es una, son dos extrasístoles. Y bueno, existen muchas combinaciones. Un minuto para dejarles con esta diapositiva y fijen bien su mirada, porque eso es lo que van a ver en el monitor cardíaco cuando empiece su práctica presencial. Clínica. Las extrasístoles ventriculares generalmente son asintomáticas, aunque a veces pueden producir palpitaciones, sensación de vuelco en el pecho o molestias en el cuello. Los extrasístoles hay que dividirlas en pacientes que no tienen cardiopatía y aquellos que tienen cardiopatía como base. Las sin cardiopatía no se asocian a mal pronóstico, pero los que tienen cardiopatía como base tienen un peor pronóstico. Esta que tiene cardiopatía como base se va a asociar a lo que desarrolla una arritmia ventricular. ¿Ok? Entonces puede iniciar una taquicardia ventricular, un flúter y una fibrilación ventricular y un paro. Tratamiento. Principalmente las medidas se van a eliminar el tabaco, no fumar, la cafeína, el alcohol y los estimulantes adrenérgicos. Tratamiento farmacológico. Tenemos dos tipos, ya hemos dicho, las que no tienen cardiopatía estructural y las que tienen cardiopatía estructural. Las que no tienen cardiopatía estructural no requieren tratamiento, a no ser que presenten síntomas. Y si estos síntomas sean muy molestos, en cuyo caso tenemos que administrar beta-blocs, verapamilo o diltiazem. En caso que tengan una cardiopatía estructural subyacente, deben emplearse los beta-blocs. Y si las extrasístoles son sintomáticas y son resistentes a los beta-blocs o tienen alguna contraindicación de los beta-blocs, debemos realizar ablación por catéter. Tratamiento sencillo. Entonces la vamos a dividir las extrasístoles con pacientes con cardiopatía o sin cardiopatía. Ya sabemos que los que tienen cardiopatía, peor pronóstico. Y los que no tienen cardiopatía no precisan tratamiento. Solamente si son muy molestas, usar beta-blocs. Segundo punto, taquicardias supraventriculares. Ya hemos visto extrasístoles, ahora vamos a ver taquicardias supraventriculares. Hablamos de taquicardia sinusal, hablamos de aleteo o flúter auricular, hablamos de fibrilación auricular, hablamos de síndromes de preexcitación y taquicardias supraventriculares paroxísticas reentrantes. Taquicardia sinusal. Se concluye que una taquicardia sinusal es la que tiene un ritmo sinusal, pero la frecuencia es más de 100 latidos por minuto. Sacamos la frecuencia, 1500 cuadraditos entre 9, la distancia entre R y R, 1500 entre 9, la frecuencia sale 167. Tiene un ritmo sinusal, hay onda P, y la frecuencia sale más de 100 latidos por minuto. Taquicardia sinusal. El comienzo y el final de esta arritmia son graduales y en horas vagales se ralentiza la frecuencia en forma transitoria nada más. Las causas posibles son múltiples, pues en la gran mayoría de las situaciones es reactiva ante situaciones como el estrés, la ansiedad, la fiebre, la anemia, la hipovolemia y el ejercicio. El tratamiento es la causa responsable. Si tiene fiebre, corrijo la fiebre, desaparece la taquicardia. Si hay anemia, transfundo
paquete globular, desaparece la taquicardia. Si está hipovolémico o hidrato, desaparece la taquicardia. Aleteo o flúter auricular. Ondas de serrucho. En el monitor cardíaco van a ver las ondas F en mayúscula. Cuando hablen F mayúscula es flúter, ondas de serrucho, dientes de sierra. Esto es lo que van a ver en el monitor cardíaco en un paciente que está con flúter auricular. Supraventricular. Actividad auricular en dientes de sierra, las ondas F mayúsculas en sierra, que van a estar positivas en B1, pero son negativas, como vemos acá, que estamos en la derivada 2, vemos ondas negativas en derivada 2, derivada 3 y ABF. Son solamente positivas en B1. Con escasa actividad mecánica, la frecuencia ventricular suele ser la mitad del auricular. Por conducción auriculoventricular 2-1, unos 150 latidos por minuto. Flúter típico. El flúter común es muy característico de los pacientes con EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El flúter típico común en una taquicardia auricular que se produce con una macroentrada, es lo típico, pero la estimulación acá cambia en sentido antihorario. Produce una macroentrada en torno del anillo tricúspide que gira a 250 a 350 latidos por minuto en sentido antihorario. En el común horario, que es el inverso, que sería el de acá. Desde que se despolarizan las aurículas. El flúter común, muy característico, es en el POC. Tratamiento. Lo más eficaz en este tipo de arritmias es la cardioversión eléctrica sincronizada que suele requerir baja energía. Los antiarrítmicos son muy eficaces. El flúter común es resistente a los antiarrítmicos. Para terminarlo se realiza la cardioversión eléctrica y para prevenirlo hay que hacer una ablación con catéter del istmo cabo tricuspidio. El flúter común es resistente a los antiarrítmicos. Y para terminarlos necesitamos una cardioversión eléctrica. Un flúter no se trata con antiarrítmicos, hay que tratarlos con cardioversión eléctrica sincronizada. Y para prevenirlo podemos hacer una ablación con catéter del istmo cabo tricuspidio. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular presenta la arritmia crónica sostenida más frecuente. En el electrocardiograma existe una actividad auricular aparentemente desorganizada y no presenta ondas P. Una F minúscula, que normalmente va a frecuencias de 350 a 600 latidos por minuto. Van a mostrar una conducción variable y irregular a los ventrículos. Es la arritmia crónica sostenida más frecuente. Fibrilación auricular. Las extrasístoles son más frecuentes, pero no se consideran extrasístoles sostenidas. En el siguiente electrocardiograma vemos el intervalo entre R y R, que es variable. No vamos a observar la onda P y vamos a observar ondas pequeñas o F minúsculas de fibrilación. Es la arritmia más frecuente. Clasificación. La tenemos a frecuencia alta, frecuencia baja. Es el FARVA cuando superan los 100 latidos por minuto, es baja cuando es menos de 100 latidos por minuto, es paroxística, es persistente, es permanente.
La paroxística es la que cardiovierte espontáneamente en la primera semana, normalmente durante las primeras 24 o 48 horas. La persistente es la que no cardiovierte espontáneamente en un máximo de 7 días, aunque se puede intentar. Y la permanente es la que sigue a la persistente. No cardiovierte espontáneamente ni se intenta hacerlo. No hay que cardiovertir en la permanente. La fibrilación auricular se inicia en muchos casos con episodios de fibrilaciones auriculares focales, pero cada vez tienden a hacerse más persistentes y pasan a una etapa permanente. El factor predisponente más frecuente de una fibrilación auricular es la hipertensión arterial. El mecanismo más ampliamente aceptado hoy en día como elemento esencial es el mecanismo de la arritmia de reentrada, lo que explica que la fibrilación auricular pueda terminarse en una cardioversión. La fibrilación auricular puede aparecer tanto en individuos con cardiopatía estructural como en corazón sin cardiopatía estructural, un corazón normal. La fibrilación auricular puede ser desde asintomática como sintomática, hasta producir una marcada intolerancia hemodinámica, llegando al síncope o el EAP, edema agudo de pulmón. Los pacientes con fibrilación auricular tienen una mortalidad de aproximadamente el doble de los controles. Su morbilidad y mortalidad depende de los siguientes factores. Puede ser una respuesta ventricular excesiva que va a producir que el ventrículo no reaccione, causando hipotensión, causando disnea, causando insuficiencia cardíaca, causando angina de pecho. Puede tener esta una respuesta rápidamente mantenida y alta, y puede producir una taquiomiocardopatía, una disfunción del ventrículo en relación a las frecuencias ventriculares más altas que impiden la diástole. Síncope, provocado por la pausa tras la fibrilación auricular paroxística, sobre todo en el contexto de una enfermedad del nodo sinusal. Episodios de tromboembolia sistémica. Se produce estasis sanguínea, sobre todo a nivel de la orejuela izquierda. Entonces, la mortalidad va a depender si hay síncope, tromboembolia y de la respuesta ventricular excesiva. En exploración física, durante la fibrilación auricular, vamos a tener un pulso irregular. Vamos a ver el pulso venoso yugular, van a faltar las ondas A y del seno X. Se aprecia una intensidad variable del primer ruido y de la amplitud del latido arterial. En la fibrilación auricular es importante estos conceptos que tengan presentes. Pulso irregular, no hay onda A ni seno X en el pulso venoso yugular y nunca hay un cuarto ruido. Debemos de estratificar el riesgo tromboembólico por la complicación más frecuente de esta FA. Y para estratificar el riesgo cardioembólico vamos a usar el CHAS-VAS. Actualmente se recomienda la estimación de este riesgo embólico basado en la escala de CHAS-VAS. Es importante tener en cuenta la estratificación del riesgo y no es necesaria en los casos en los que el riesgo tromboembólico es alto de base. ¿Cuál es el contexto de un paciente que tenga una fibrilación auricular y que tenga una estenosis mitral o sea portador de una prótesis valvular o en el contexto de una cardiomiopatía hipertrófica? En estos casos, vuelvo a repetir, la anticoagulación oral es crónica e independiente. Sí o sí, tienen que tratar.
La estratificación del riesgo tromboembólico con la escala de Chas-Bas se aplica en el contexto de una fibrilación auricular no valvular. Vuelvo a repetir, no valvular, porque ya saben que las que tienen daño valvular tienen prótesis, o en el contexto de una miocardiopatía hipertrófica necesitan una anticoagulación de manera crónica. Las recomendaciones actuales en la Sociedad Europea en el 2016 indica que se debe realizar una anticoagulación oral de forma crónica en varones que tienen un Chas-Bas en 1 y en mujeres que tienen un Chas-Bas de 2, considerando siempre las características individuales de cada paciente. ¿Y de dónde sale el Chas-Bas? Sale esta escala: C, insuficiencia cardíaca congestiva o disfunción ventricular con fracción de eyección menor del 40%, H de hipertensión arterial, A2, edad mayor de 75 años, la D de diabetes mellitus, S2, antecedente de itus, isquemia transitoria aguda o embolia periférica, la B de enfermedad vascular, coronaria, aórtica o periférica, la A de edad de 65 a 74 años y el sexo femenino. Entonces, no consideran el sexo masculino acá, en escala, por favor. Por eso, si es femenino, ya tendría un punto más y tendría un Chas-Bas mayor de 2, con riesgo alto tromboembólico. Y la edad va de 65 hasta 75 años. A cada uno le vamos a dar un puntaje, siendo los de mayor puntaje los que tienen más de 75 años, como vemos acá, más de 75 años, y los que tienen antecedente de enfermedad cerebrovascular como isquemia transitoria aguda, antecedente de itus o embolia periférica. ¿Cuál es el tratamiento antitrombótico? La única medida que ha demostrado estadísticamente mejorar la supervivencia frente al placebo en la fibrilación auricular es un correcto tratamiento antitrombótico. En la fibrilación auricular, si no hay factores de riesgo embólico, no es necesario ningún tratamiento antitrombótico. Vamos a ver en la práctica clínica, lamentablemente, que hay pacientes que vienen anticoagulados ya de años y no necesita tratamiento antitrombótico. La profilaxis tromboembólica debe llevarse a cabo igual modo en la forma persistente y en la forma permanente que en la paroxística. Es muy diferente tratar la paroxística que una persistente y permanente. Aunque el flúter auricular podría tener un riesgo embólico algo menor que la fibrilación auricular. ¿Y a qué llamamos alto riesgo embólico? Primero, anticoagulamos con warfarina, vamos a tener un INR de 2 a 3, es la alternativa, o usamos otro tipo de anticoagulante, el acenocumarol, que es similar a la warfarina, o los sacos, los nuevos sacos que tenemos en el mercado, los anticoagulantes orales, el Dabigatran, el Rivaroxaban y el Apixaban. ¿Y cuáles son la anticoagulación en bajo riesgo embólico? Los jóvenes que son menores de 60 años y que no tienen cardiopatía estructural y no tienen factores de riesgo, solamente le damos aspirina. Entonces, para eso nos sirve el Chas-Bas. Si encontramos un Chas-Bas en una mujer de 2, anticoagulamos. Si es en un hombre, más de 1, anticoagulamos. Y el medicamento ideal es la warfarina. Y tenemos que tener un INR de 2 a 3. ¿Qué es este cociente? Es el tiempo de protombina del paciente en relación al tiempo de protombina de un grupo de pacientes. Y esta coagulación debe ir de 2 a 3. El antídoto, cuando se sobrepasan los niveles de anticoagulación con warfarina, puede ser 6 o 7, decimos está mal anticoagulado, está sobre anticoagulado. Entonces el antídoto es la vitamina K. Tiene que ser de 2 a 3, salvo que tenga alguna valvulopatía mitral. En los últimos años se ha introducido en el mercado nuevos sacos, nuevos anticoagulantes orales, que han demostrado inferioridad
que no han demostrado inferioridad respecto a la anticoagulación con inhibidores de la vitamina K, la warfarina. Estos nuevos sacos son el dabigatran. El dabigatran es un inhibidor indirecto de la trombina. El rivaroxaban, el ectoxaban y el apixaban son inhibidores directos del complejo 10 activado. Todos ellos no necesitan controles regulares de los niveles de anticoagulación. Y es un efecto deseado, ¿no? En cambio, con la warfarina podemos llevar a una sobreanticoagulación. Pero también para dosar el factor 10 hay algunos centros que pueden dosar este factor 10, hay otros centros que no los pueden dosar, ¿no? Otra alternativa de tratamiento es verificar si existe un paciente o desarrollar en forma percutánea el cierre de la orejuela izquierda, que son dispositivos que se cierran la orejuela izquierda en forma percutánea, evitando así el potencial trombogénico, e iniciar una alternativa en pacientes que no puedan recibir estos sacos, esta anticoagulación. Pacientes que no pueden recibir anticoagulantes orales, ya sea warfarina o los nuevos sacos, se promueve para evitar el fenómeno trombogénico el cierre de la aurícula izquierda. Tratamiento. En la actualidad vamos a reconocer dos estrategias de tratamiento posibles para la fibrilación auricular. Estrategia de control frecuencia y estrategia de control ritmo. ¿Qué es estrategia de control frecuencia? No se va a intentar restablecer nunca un ritmo sinusal, sino que se tratará de paliar las eventuales complicaciones que va a producir la fibrilación auricular permanente. Estrategia del control ritmo, encaminada al restablecimiento de un ritmo sinusal y a su mantenimiento. Mantenemos el ritmo. Entonces, las estrategias de control de la frecuencia ventricular, en todos los casos se va a realizar un control adecuado de la frecuencia ventricular, salvo que esté espontáneamente controlada. ¿Qué fármacos vamos a utilizar para frenar el nodo auriculoventricular? Vamos a utilizar los beta-blocs, el verapamilo, el diltiazem y la digoxina. La digoxina es el más débil de este grupo de los 4. Y el objetivo va a ser conseguir una frecuencia cardíaca no normal, sino de 110 latidos en reposo e incluso hasta 80 si persisten los síntomas. En unos pocos casos se recurre a un bloqueo auriculoventricular mediante la ablación por catéter del nodo AB e implante, segundo, de tratamiento de un marcapaso definitivo. Entonces, en estrategia de control, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, aquellos que son asintomáticos o que tienen síntomas mínimos, yo voy a ir a valorar la necesidad de fármacos para controlar la frecuencia cardíaca. Uso beta bloqueadores, uso antagonistas del calcio y estos últimos, los digitálicos, ¿no? La digoxina. Y valoro la necesidad de una profilaxis antitrombótica. Indicaciones de tratamiento antitrombótico en la fibrilación auricular. Es sí o sí, acá ya no veo mi chas-vas. Yo digo, este paciente pasa a anticoagular. Si tiene una estenosis mitral, si tiene una prótesis mecánica valvular y si tiene otras cardiopatías estructurales graves, como la cardiomiopatía hipertrófica o cardiopatías congénitas complejas. Ojo, dijimos que el INR debe estar en 2 a 3 como anticoagulación, pero si el paciente tiene una prótesis que es de tipo mecánico, de esa válvula, mi INR debe ser de 2 a 3.5. En ellos sí o sí tenemos que valorar la profilaxis de la terapia antitrombótica. Si no tiene factores estructurales, hago mi chas-vas. Si encuentro más de 2 en mujeres o más de 1 en hombres, inmediatamente voy para acá, anticoagulo.
Y si no tiene ningún factor de riesgo tromboembólico, no le hago nada, no le doy nada, le puedo dar una aspirina, un antiagregante. ¿Ok? Vamos a manejar el ritmo. Estábamos manejando las estrategias para ver la frecuencia, ahora vamos a ver el ritmo. ¿Y cuál es la estrategia de control del ritmo? Mediante la cardioversión. La eficacia de la cardioversión y sobre todo las posibilidades de mantener el ritmo sinusal se establece con la relación de la duración de la fibrilación, ojo, y el tamaño de la aurícula izquierda. Entonces, yo no voy a cardiovertir si tengo una aurícula izquierda dilatada, más de 5 centímetros, en un eje antero-posterior. Entonces, la eficacia que yo voy a tener con mi cardioversión va a estar en relación a la posibilidad de mantener un ritmo sinusal, a la duración de la fibrilación auricular y al tamaño de la aurícula izquierda. ¿Cómo voy a hacer mi cardioversión en la fibrilación auricular? Lo voy a hacer eléctrica, sincronizada con alta energía y va a tener una eficacia en el 90%. Voy a usar fármacos antiarrítmicos, entonces es una cardioversión medicamentosa. Esa tiene una eficacia del 70% para la fibrilación auricular de reciente comienzo, siendo los fármacos antiarrítmicos más empleados la flecainida y la propafenona. Siempre que el paciente presente inestabilidad hemodinámica en relación a una arritmia, se tiene que realizar cardioversión eléctrica inmediata. ¿Ok? Y eso lo consiguen solamente con su tensiómetro. Le toman la presión. Hay hipotensión, inestabilidad hemodinámica, este paciente pasa a UCI coronaria, trauma shock. Cardioversión eléctrica inmediata. Si la tolerancia hemodinámica es aceptable, significa que no hay hipotensión, no ha perdido el conocimiento, se van a distinguir dos situaciones y eso van a ser en relación al tiempo, más o menos de 48 horas. Los fármacos más eficaces para cardiovertir la fibrilación auricular, ya saben, son la flecainamida y la propafenona. Y para prevenir recurrencias, uso la miodarona y el sotalol. Estoy hablando de recurrencias, no estoy hablando de agudezas. Flecainida y propafenona. Recurrencias, amiodarona y sotalol. La ablación con catéter es eficaz si tengo una fibrilación auricular paroxística, que es de tipo focal, que es en un paciente joven, que no tiene cardiopatía y con muchos episodios de una fibrilación auricular paroxística focal, que no va a responder a un tratamiento antiarrítmico. ¿Ok? Hago ablación con catéter. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para controlar el ritmo? Vamos a tener en relación al tiempo, más de 48 horas y menos de 48 horas. Antes de cardiovertir una fibrilación auricular, tenemos que tener presente que no haya riesgo de provocar una embolia, ¿ok? Por eso, si este tiene más de 48 horas o su duración es desconocida, es necesario realizar una ecografía transesofágica. ¿Para qué? Para ver bien la aurícula izquierda y descartar trombos, o bien mantener correctamente anticoagulado a mi paciente al menos 3 semanas para realizar mi cardioversión. Entonces, los pacientes que tienen más de 48 horas, que tienen una duración desconocida, tengo que valorar mi cardioversión para ver si tiene algún trombo. Entonces, ¿qué le haré? Le haré una ETE, una ecocardio transesofágica, para ver si hay un trombo. Lo anticoagularé, esperaré el tiempo correcto, 3 semanas, para realizarle una cardioversión, si volviera a presentar los síntomas. Si tiene menos de 48 horas,
Entonces, yo tengo que hacer una cardioversión eléctrica o farmacológica, que ya les he mencionado. Y debo dar una prevención secundaria de la fibrilación auricular y las embolias. La cardioversión eléctrica se hace en forma monofásica y bifásica. Se empieza siempre a corrientes de 200 con el desfibrilador de 200 hasta 360 joules en forma monofásica y en forma bifásica de 150 a 200 joules. Conclusión. No es obligatorio cardiovertir la fibrilación auricular, especialmente en el anciano. Solo habrá que hacerlo cuando produzca síntomas significativos. Si la situación es de urgencia vital, se prefiere la cardioversión eléctrica, si es urgente. Si no es urgente, se puede optar entre la eléctrica, que es más eficaz, farmacológica o combinada. ¿Ok? Hago una farmacológica y luego hago una eléctrica. Dejo pasar la semana si no es de urgencia. Otros síndromes en las prácticas clínicas que deben de saber es el síndrome de Ward-Parkinson-White. Excitación debida a la vía excitatoria del ACE-KEN. Este síndrome de preexcitación debido a la vía accesoria del ACE-KEN o Ward-Parkinson-White es un haz anómalo conocido como haz de Ken que favorece la aparición de un síndrome de preexcitación ventricular, es decir, un trastorno en el cual los ventrículos se van a ver activados, además del nodo auriculoventricular, por una vía anómalo que conduce con mayor rapidez que el sistema de conducción cardíaco específico. Entonces, en esta diapositiva vemos el sistema de conducción cardíaco específico, que normalmente se da en el nodo sinusal, luego va al nodo auriculoventricular. Acá tiene que tener una pausa para que siga este impulso al nodo auriculoventricular. Hay una pausa fisiológica. Pero, ¿qué sucede en este Ward-Parkinson-White? Aparece un haz anómalo, una vía accesoria anómalo, que va directamente, se pasa la aurícula, ya no pasa normalmente la aurícula que está en amarillo, sino se pasa directamente a despolarizar el ventrículo. O sea, no hay un retraso fisiológico. Entonces, no va a haber intervalo PR, este intervalo PR se va a cortar cada vez, va a ser menos de 7 milisegundos, y por eso el segmento PR va a desaparecer o se va a cortar. Una imagen enseña más que 1000. Entonces, no hay retraso fisiológico. De frente viene este haz y despolariza el ventrículo. Esta conexión eléctrica anómala, que vemos, esta conexión eléctrica anómala, permite que el impulso pase de la aurícula, ¿a dónde? Al ventrículo. Directo. O sea, no hay el camino amarillo, que es lo normal, que hay un enlentecimiento fisiológico, ¿ya? Se va directamente y despolariza el ventrículo, ¿ya? Hay un ascenso inicial, que lo conocemos con el nombre de onda delta, que ustedes lo pueden ver acá, en el complejo QRS, provocando un ensanchamiento de este QR, y el intervalo PR, ojo, se va a cortar, porque de la aurícula pasa directamente al ventrículo. Entonces, en el Ward-Parkinson-White es clásico ver la onda delta en el QRS. Es esta primera deflexión hacia arriba. El clásico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en la interpretación adecuada de un electrocardiograma? Muestra un acortamiento del intervalo PR-PRL, ya no existe, menos de 120 segundos. La presencia de esta onda creada por este fenómeno de preexcitación, de la aurícula al ventrículo, conocida como onda delta, con un ascenso lento de forma inicial en el complejo QRS. ¿Ok? También existen alteraciones de la repolarización. Entonces, Ward-Parkinson-White, a la combinación de la preexcitación y la taquicardia paroxística. Es el clásico. Se puede asociar
con la anomalía más congénita y frecuente es la enfermedad de Einstein y tal vez con el prolapso de la válvula mitral y con la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, ¿dónde puedo ver Wolff-Parkinson-White? En enfermedad de Einstein. En esta anomalía congénita es frecuente asociarlo a Wolff-Parkinson-White. También en el prolapso de la válvula mitral y en la cardiomiopatía hipertrófica. Tenemos Wolff-Parkinson-White con una vía anómala a la izquierda y una vía anómala a la derecha. Cuando el QRS y la onda delta es predominantemente positiva en B1, vamos a hablar de una anomalía izquierda. Y cuando el QRS es predominantemente negativo en B1, la anomalía es derecha. ¿Ok? Entonces, estamos hablando acá de un Wolff-Parkinson-White a la izquierda. Vemos que la onda es positiva en B1. Acá está amplificado. En B1 esta onda delta, acá está la onda QRS, es positiva en B1. Y hablamos de un Wolff-Parkinson-White clásico hacia la derecha cuando la onda es negativa también en B1. Acá lo tenemos amplificado. Está la onda delta y acá está el QRS. ¿Ok? Vamos. Existen dos tipos de taquicardia paroxísticas por reentrada asociadas al Wolff-Parkinson-White. Estas son las ortodrómicas y son las antidrómicas. ¿Qué es una taquicardia ortodrómica por reentrada por vía accesoria auriculoventricular? Cuando existe un bloqueo del paso a la Ken, como vamos a ver acá, ¿no? Existe este bloqueo del paso a la Ken, vamos a llamarla ortodrómica, ¿no? Taquicardia ortodrómica por reentrada por vía accesoria auriculoventricular, porque sigue el camino de la vía de conducción normal. Entonces, lo normal es que decíamos que tiene que tener un retardo fisiológico. Entonces, si este haz de Ken pasa por esta vía normal, se llama ortodrómica. La taquicardia ortodrómica por entrada por vía accesoria auriculoventricular va a tener unas características propias. El QRS va a ser estrecho. Y como ven ustedes en la diapositiva, el QRS va a ser estrecho. Ortodrómica. La taquicardia antidrómica, que es muy diferente, es por entrada, por vía accesoria auriculoventricular. Entonces, cuando existe un bloqueo del paso al auriculoventricular, nosotros vamos a tener una de tipo antidrómico. Entonces, utiliza las vías de conducción en forma reversa. ¿Ya? No es la vía usual, es en forma reversa, ¿ya? Es reentrada por vía accesoria auriculoventricular. La taquicardia antidrómica por vía accesoria auriculoventricular se caracteriza por un QRS ancho. Esa es la gran diferencia. Entonces, en el monitor ustedes van a ver QRS ancho, antidrómica, QRS estrecho, ortodrómica, nada más. Ok, entonces para concluir, la ortodrómica versus la antidrómica, siempre y cuando la vía accesoria permita la conducción retrógrada del ventrículo a la aurícula. La taquicardia por entrada, escuchen, más frecuente al síndrome de Einstein es el Wolff-Parkinson-White. Es la taquicardia por entrada ortodrómica. QRS estrecho, ortodrómica. Antidrómica, QRS ancho. Ahora pasamos a las taquicardias ventriculares.
En las taquiarritmias ventriculares vamos a hablar lo más importante, que es pregunta de examen y como futuros internos tienen que tener presente y cuando vean el monitor cardíaco inmediatamente asistir, todo un equipo. Entonces tenemos la TB, taquicardia ventricular, tenemos el flúter ventricular y tenemos la fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular. En este caso se va a iniciar en el ventrículo, no en aurícula, lo que resulta una taquicardia de QRS ancho, más de 0.12 segundos, con una disociación aurículo-ventricular. Las taquicardias con QRS ancho tienen una alta probabilidad de tratarse de taquicardias ventriculares. De estas, aproximadamente el 98% van a tener una cardiopatía estructural. Les decía en la mañana a mis alumnos que ustedes ven un TV, tienen que tener presente, especialmente se encuentran los casos de infarto miocardio previo. ¿Ok? 80%, vuelvo a repetir, de las taquicardias de QRS ancho son taquicardias ventriculares. Y casi el 98% existe un antecedente de infarto agudo de miocardio. Taquicardia ventricular. Infarto de miocardio agudo, antecedente. QRS anchos, a lo igual, una anchura registrada en un electrocardiograma en una velocidad de 25 milisegundos. Y esto es lo que van a ver en el monitor cardíaco, QRS anchos. Si tienes una taquicardia con complejos anchos, ¿qué debes de pensar? En una TB, en una taquicardia ventricular, en una taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿ok? En una taquicardia antidrómica que hemos visto, que tiene QRS ancho, por reentrada de vía accesoria auriculoventricular por ACKEN, y una taquicardia mediada por marcapasos. Eso es lo que el clínico piensa cuando recibe un paciente con una taquicardia por complejos anchos. Toda taquicardia con complejos anchos es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Ojo, toda taquicardia con complejos anchos es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es? ¿Es una TB? ¿Es una TCB con aberrancia? ¿Es una BRT antidrómica o es un TMM? La taquicardia regular de QRS ancho suele ser ventricular, sobre todo si hay antecedentes de una isquemia miocárdica. Acá hay una zona que ha muerto, se ha formado una cicatriz, ¿no? Y en la zona de la cicatriz se aparece en forma sostenida un circuito de reentrada en esta cicatriz del infarto, mecanismo de reentrada. Entonces vamos a tener una taquicardia ventricular que va a ser sostenida y no sostenida. Si es sostenida, es la que dura más de 30 segundos y va a producir un colapso circulatorio. Y si es no sostenida, es que dura menos de 30 segundos y no produce inestabilidad hemodinámica. Entonces, según la morfología del QRS, yo puedo decir que es monomorfa o es polimorfa. Es monomorfa si es igual en todos los latidos. De etiología más frecuente es la taquicardia ventricular monomorfa de reentrada. Todas son iguales. Monomorfa de entrada. Y si es polimorfa, los QRS van a variar de un latido a otro. Y acá encontramos los torsades points, que se asocia a una canulopatía con un síndrome de QT largo. Por eso que ustedes ven QT corregido, ¿ya? Siempre haya un QT corregido. Entonces acá tenemos una monomorfa porque todas los QRS son de igual tamaño, de igual forma, monomorfa, de igual los latidos en liberación. Pero acá tenemos una polimorfa, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Miren, esta es diferente a esta también es diferente a la de acá.
Y acá encontramos los torsine de points, que son puntas torcidas, torsine de points. Acá tenemos una taquicardia monomorfa, estamos viendo en la derivada 3, miren, todos los QRS son de igual tamaño, acá igual tamaño, ¿no? Y este paciente ha tenido un antecedente de un infarto de miocardio antiguo. Ante una taquicardia regular con QRS ancho es importante el diagnóstico diferencial y eso lo podemos hacer con el manejo del masaje del seno carotídeo o el uso de adenosina, que no va a afectar a la taquicardia ventricular. Sí frenarían o terminarían las supraventriculares, dependiendo de la taquicardia. Y esto es pregunta de examen. ¿Ok? Para diferenciarlas, podemos usar este fármaco que sí frenaría o terminaría las taquicardias supraventriculares, pero no la taquicardia ventricular. Entonces, nunca usar verapamilo para diferenciarlas, pues en una taquicardia ventricular vamos a producir CHO, incluso parada cardíaca. ¿Ok? Vamos. Taquicardia ventricular monomorfa, para concluir, para cortar la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, se emplea, si el paciente está inestable, cardioversión eléctrica. Si está estable el paciente, cardioversión eléctrica y uso procainamida o amiodarona. Entonces, taquicardia ventricular monomorfa si el paciente está estable o si el paciente está inestable. ¿Qué debo de usar? Estamos viendo tratamiento. Cardioversión eléctrica si está inestable y si está estable, cardioversión eléctrica y uso procainamida o amiodarona. Para prevenir las recurrencias de taquicardias ventriculares monomorfas, se usan ciertos fármacos como los beta-block o se usan dispositivos como son el DAI. ¿Ok? ¿Qué es el DAI? Es un implante de un desfibrilador automático. Pero esto va a estar relacionado según la fracción de eyección del paciente. Si la fracción es menos de 35% o si es más de 35%. Si la fracción es menos de 35%, pasado al menos 45 días tras un infarto agudo de miocardio y tras establecer el tratamiento adecuado, yo debo de colocar un DAI. Y en caso el FEBI estuviera más de 35, voy a usar una ablación con catéter y si el episodio de taquicardia se ha controlado bien sin necesidad del DAI, hago una ablación. La amiodarona es otro fármaco, otra alternativa en ambos casos si no puede realizarse el tratamiento preferido, ya sea con un DAI o sea con una ablación de catéter. ¿Ok? Acuérdense que ablación con más del 35 y el DAI con fracción menos del 35 o el uso de amiodarona. Vamos a esta imagen. Flúter ventricular. Miren la frecuencia. La frecuencia es mayor de 200 latidos por minuto y no vamos a ver QRS ni segmento ST. Es una arritmia muy grave, el flúter auricular. ¿Ya? Esto es lo que va a dar paso a una FB, a una fibrilación ventricular y muerte del paciente. Entonces, en el monitor cardíaco agudezan su visión, no van a ver QRS, no van a ver ST y van a tener una frecuencia de mayor de 200 latidos por minuto. Y la desfibrilación se debe de llevar a cabo a la brevedad, desfibrilar. Tráigame el desfibrilador y desfibrilo al paciente. Porque va a una FB, va a una fibrilación ventricular. Si en el flúter auricular la frecuencia del ventrículo era 200 latidos, no veía QRS ni segmento ST, en una fibrilación ventricular esto sube el ritmo, más de 250. No vamos a ver ninguna onda. Esto es lo que vamos a ver en el monitor cardíaco o en el electrocardiograma, si llegan a tomar. No vamos a distinguir ninguna onda. No existe un bombeo de sangre correcta, así que es una arritmia mortal.
agudicemos nuestro sentido. Es el quinto tema más preguntado en exámenes de internado médico, en el ENAM, en el segmento de cardiología. Es complejo, ¿sí? Sobre todo cuando te colocan en una unidad de UCI, tener en cuenta la gran mayoría de preguntas que vamos a realizarlas, las indicaciones de los implantes, de los marcapasos, diferenciar los bloqueos de rama derecha, los bloqueos de rama izquierda, los síndromes de preexcitación, las taquicardias con QRS ancho, que debo de pensar 4 cosas y comenzar a diferenciarlas, y recomendable conocer aspectos básicos de las principales canolopatías, el QT largo y el síndrome de Brugada, que no lo hemos tratado el día de hoy. Bueno, vamos a la sección preguntas. A ver, un ratito voy a dejar de compartir. Vamos, el que desee, levante la mano si desea participar. En el electrocardiograma, en un paciente con el intervalo PR es de 0.30, ¿cuál sería el diagnóstico? PR de 0.30. Doctora, la de primer grado. La Cristel, muy bien, primer grado, vamos. Seguimos, rápido, ¿ya? A ver, paciente de 50 años acude a la emergencia porque siente un ritmo cardíaco, no es normal, se realiza un electro y haciéndose el diagnóstico de bloqueo de Wenckebach. ¿Qué arritmia tiene el paciente? Segundo grado tipo 1. Tipo 2, no, tipo 1. Tipo 1. Tipo 1. La respuesta correcta. Segundo grado, tipo 1. La que sigue. Paciente con diagnóstico de síndrome Wolff-Parkinson-White que acude con palpitaciones, joven, con diaforesis, presenta una frecuencia de 170 y en el electrocardiograma un QRS ancho. Está con inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el manejo? Cardioversión eléctrica. Ok, bien, vamos. Cardioversión eléctrica. Mujer con episodio de síncopes, electrocardiograma con 50 latidos por minuto, tiene un retraso en el QRS de 2.5. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué conducta sigo? Tiene síncopes, tiene 50 latidos por minuto, tiene retraso de leer el QRS en 2.5 segundos. ¿Qué conducta sigo? Jóvenes, rápido. Marcapaso, no. Holter. Primero tengo que hacerle un Holter. Estudio de Holter en 24 horas. La que sigue. Paciente mujer de 20 años de edad. Acude a emergencia por palpitaciones intensas de inicio brusco, regular, con duración de pocos segundos. Tiene antecedente del mismo episodio. ¿Y cuál es mi primera posibilidad diagnóstica? Joven, palpitaciones intensas, ritmo regular, inicio brusco, duración pocos segundos, tiene antecedente del mismo episodio. ¿Cuál es mi posibilidad diagnóstica? Taquicardia paroxística supraventricular. No es taquicardia sinusoidal, supraventricular, ¿ya? Por encima de los ventrículos. ¿Ya? Sigamos. Siguiente. ¿Cuál es la causa más común de embolia de origen cardíaco? Al toque. Rápido.
La A, pues, la fibrilación auricular, enfermedad mitral. Vamos, sigue. No piensen mucho, se confunden. Varón de 55 años con antecedente de infarto de miocardio que afectó el tabique interventricular. Actualmente se encuentra sintomático y en 3 controles electrocardiográficos posteriores se detecta una FA. En esta arritmia, ¿cuál siguiente alternativa no corresponde? Presencia de onda P en el EKG. Muy bien. Presencia de onda P en el EKG, ¿no? Muy bien, sigamos. Paciente varón con antecedente de fibrilación auricular, sufre un síncope y llega a emergencia. No se percibe el pulso ni la respiración. En el EKG veo una fibrilación ventricular y ¿cuál es mi conducta a seguir? Rápido. Estimulación eléctrica. Muy bien, Kevin, muy bien. Sí, sigue. Vamos. Decisiones rápidas por una lectura bien hecha. Paciente mayor que fue encontrado desmayado en su cuarto. 2 episodios anteriores parecidos. Se evidencia en su electrocardiograma una disociación auriculoventricular. Usted diagnostica bloqueo de 3er grado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Fácil. Colocar marcapaso. Muy bien, sigamos. Mujer de 53 años, acude a urgencias, 5 días con dolor torácico sugestivo de angina, que tras la exploración y exámenes complementarios fue valorado como una pericarditis. Acude de nuevo con cuadro de palpitaciones y mareos y el EKG muestra anómalas de dientes de cierre de 318 latidos por minuto. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. ¿Quién marcó la flúter auricular? Muy bien. Vamos. Flúter auricular. Vamos. Una paciente hipertensa y diabética de 66 años. Es evaluada por sensación de astenia de varios días de evolución. Recibe tratamiento crónico con enalapril, atenolol, metformina y simvastatina para el colesterol. En exploración física se aprecia una intensidad variable del primer ruido y ausencia de signos de insuficiencia cardíaca. Tras analizar el EKG realizado, ¿qué hallazgos se encuentran que es diagnóstico en este EKG? Enfermedad del nodo, más frecuente, rápido. La arritmia supraventricular más frecuente. Miren bien, fibrilación auricular. Muy bien, Kevin, excelente. FA. FA, vamos. No se observa la onda P, el intervalo RR es variable y hay las ondas F pequeñitas de fibrilación. Muy bien, sigamos. Del caso anterior, respecto al paciente, señalar lo incorrecto. Ojo, respecto a la exploración física. ¿Qué sería lo incorrecto? ¿Qué no habría si está fibrilando? Probablemente tenga un cuarto ruido. Hay ausencia del cuarto ruido. Muy bien. El pulso es irregular, no hay onda A ni seno X, como lo dijimos en el pulso venoso yugular, y nunca hay un cuarto ruido. Lo señalamos. Siguiente. Y tenemos una paciente hipertensa, diabética de 66 años, evaluada por sensación de astenia de varios días de evolución, recibe tratamiento crónico, igual, y en exploración física se aprecia una intensidad variable del primer ruido y ausencia de signos de insuficiencia cardíaca. Tras analizar el electrocardiograma realizado, dígame si es verdadero o falso. La primera es verdadera o falso en relación al manejo. Anterior, dígame es verdadero o falso. A ver, dada la presencia de hipertensión y diabetes, está indicada la anticoagulación oral para conseguir una INR de 2 a 3. Kevin, a ver, sí o no, verdadero o falso. Verdadero. Muy bien, sigamos. Una vez descartada la presencia de isquemia y de cardiopatía estructural o hipertrofia ventricular importante, la flecainida y es una opción de tratamiento para intentar recuperar el ritmo sinusal, ¿verdadero o falso? Flecainida, ¿se acuerda? Propafenona, ¿verdadero? Pues muy bien.
Probablemente el atenolol que empleaba para tratar su hipertensión arterial ha ayudado a mantener un buen control de la respuesta ventricular, ¿verdadero o falso? Rápido, jóvenes, el atenolol para la hipertensión ha llegado a mantener un buen control de su respuesta ventricular, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Muy bien, sigamos. Y ya estamos terminando. Y con FA le vamos a realizar una estimación del riesgo embólico basado en escala de Chas-Bas. Ya dijimos 12 mujeres, 1 en varón. ¿Cuál es el ítem que no corresponde? Muy bien, Kevin, la letra E, ¿no? Lo dijimos, el sexo masculino, el sexo femenino. ¿Y cuál es la arritmia final más frecuente que lleva a la muerte súbita en pacientes con infarto agudo de miocardio? Rápido, la arritmia más frecuente, la B, pues, la fibrilación ventricular primaria. Muy bien, jóvenes, es el tema más preguntado y, bueno, todas las recomendaciones que le hice anteriormente. Están ustedes servidos. Buenas tardes. Hemos terminado la actividad del día de hoy. Gracias. Gracias, doctora.